Analizando las enseñanzas de Brian Tracy. Muchas personas llevan años orando por prosperidad sin saber que existe un código, un orden invisible dictado por Dios mismo, que decide si esa abundancia finalmente llega o se queda esperando del otro lado de la puerta. Piden más dinero, más oportunidades, más bendición, pero jamás se detienen a preguntarse si están realmente alineados con ese código. Creen que basta con desearlo, con trabajar más horas, con esperar un golpe de suerte, pero la verdad es que Dios no bendice el desorden. He aprendido que la prosperidad verdadera no cae del cielo por accidente. Se activa cuando la fe, el pensamiento y la acción se alinean bajo un mismo propósito divino. Es ahí, en la quietud donde nadie ve tu lucha interior, donde ese código comienza a encenderse. Porque cuando dejas de esperar que la vida te regale abundancia y empiezas a alinear tu vida con ese orden superior, te ves obligado a transformarte tú primero, antes de que tu realidad cambie. Y ese es el verdadero desafío. No hay fórmulas vacías, no hay atajos, solo tú, tu fe y la decisión de activar hoy ese código. Y si te atreves a hacerlo, sin importar cuánto tarde en manifestarse, te conviertes en alguien que la escasez ya no puede detener. La mente humana funciona como un jardín. Todo lo que se siembra en ella, tarde o temprano, encuentra la forma de manifestarse en la realidad exterior. Y si hay un tema del cual muchos hablan pero pocos comprenden en profundidad, es el de la prosperidad. Se habla de dinero, de éxito, de riqueza material, pero rara vez se habla del código invisible que existe detrás de todo eso. Un orden espiritual, mental y emocional que determina si una persona vive en escasez perpetua o si, por el contrario, se convierte en un instrumento de abundancia para sí misma y para quienes la rodean. Activar ese código no es un asunto de ambición desmedida ni de codicia. Es, en el fondo, un asunto de alineación. Alineación entre lo que crees, lo que sientes, lo que haces y lo que finalmente recibes. Durante siglos, la sabiduría humana ha señalado algo que la psicología moderna apenas comienza a confirmar con estudios y experimentos. La prosperidad exterior es, casi siempre, un reflejo fiel del orden interior. No existe una persona verdaderamente próspera que cargue por dentro un caos de miedo, resentimiento y desconfianza. La riqueza duradera, la que no se esfuma con el primer tropiezo, nace de una mente ordenada, de un corazón agradecido y de una voluntad entrenada para actuar incluso cuando el miedo susurra que es mejor quedarse quieto. Y aquí es donde muchas personas se equivocan sin darse cuenta. Creen que primero necesitan tener dinero para sentirse en paz, para sentirse agradecidos, para sentirse dignos de recibir más. Pero el orden verdadero funciona exactamente al revés. Primero se ordena el interior, y luego el exterior comienza, casi con naturaleza ajena a toda prisa, a acomodarse. Piensa por un momento en la parábola del sembrador, esa historia antigua que muchos escucharon en su infancia sin comprender del todo su profundidad. Un hombre sale a sembrar, y la semilla cae en distintos tipos de tierra. Unas caen en el camino y son devoradas antes de germinar. Otras caen entre piedras y crecen deprisa, pero mueren porque no tienen raíz profunda. Otras caen entre espinos y son ahogadas por las preocupaciones de la vida. Pero las que caen en tierra buena, en tierra preparada, en tierra que fue removida, limpiada y cuidada, producen una cosecha que multiplica lo sembrado muchas veces. Esa parábola no habla solamente de fe religiosa, habla de la mente humana, habla del corazón humano, habla de la preparación interior que determina si una idea, un esfuerzo, una oportunidad, encuentra en ti un terreno capaz de sostenerla y hacerla florecer, o si simplemente se pierde en el camino, porque tu tierra interior nunca fue preparada para recibirla. Quiero pedirte algo simple, pero que puede marcar un antes y un después en la manera en que recibes lo que la vida tiene para ti. Escribe en los comentarios esta frase: hoy preparo mi tierra interior para recibir abundancia. No lo hagas solo por escribir, hazlo porque en ese instante estás tomando la decisión consciente de dejar de ser tierra dura y convertirte en tierra fértil. Y si sientes que este mensaje te está hablando directamente a ti, suscríbete, porque lo que viene a continuación puede transformar la manera en que entiendes tu propia prosperidad. Hay una diferencia enorme entre desear la abundancia y estar preparado para sostenerla. Muchas personas piden prosperidad con desesperación, casi como quien exige un favor urgente, pero jamás se preguntan si su carácter, su disciplina y su fe están a la altura de lo que están pidiendo. Es como pedir un río sin haber cavado primero el cauce por donde ese río pueda correr sin desbordarse y destruir todo a su paso. El dinero que llega a una mente desordenada tiende a desaparecer con la misma rapidez con la que llegó, porque no encuentra una estructura interior capaz de contenerlo, de multiplicarlo, de convertirlo en algo con sentido. Por eso tantas historias de personas que ganaron grandes sumas de dinero de forma repentina terminan, años después, en la misma situación de la que partieron, o peor. No fue mala suerte, fue ausencia de código interior.
El primer elemento de ese código tiene que ver con la manera en que piensas sobre ti mismo frente a la abundancia. Si en el fondo de tu corazón crees que no la mereces, que el dinero es sucio, que la riqueza corrompe, que la gente próspera es egoísta o deshonesta, estarás construyendo, sin saberlo, un muro invisible entre tú y todo lo que dices desear. No se trata de mentirte a ti mismo repitiendo frases vacías frente a un espejo. Se trata de algo más profundo y más honesto. Revisar las creencias heredadas, muchas veces desde la infancia, desde el hogar, desde una cultura que asoció la pobreza con humildad y la riqueza con pecado. Y aquí conviene ser claro, porque este es un punto donde la fe verdadera y la falsa culpa suelen confundirse. La tradición no enseña que el dinero sea malo, enseña que el amor desordenado al dinero, puesto por encima de las personas y de Dios, es lo que destruye. La prosperidad, cuando se administra con humildad, con gratitud y con generosidad, no aleja del propósito espiritual de una vida. Lo sostiene, lo multiplica, lo hace capaz de servir a otros de una manera concreta y tangible. El segundo elemento del código tiene que ver con la gratitud, pero no la gratitud superficial de decir gracias de manera automática, sino la gratitud profunda que reconoce, incluso en medio de la escasez actual, que ya existen semillas de abundancia esperando ser cultivadas. La persona que solo ve lo que le falta, entrena su mente para reconocer carencia en todas partes, incluso cuando la abundancia está frente a sus ojos. En cambio, quien aprende a agradecer lo poco que tiene hoy, entrena su mente para reconocer oportunidad, para ver posibilidad donde otros solo ven límite. No es casualidad que las personas más agradecidas suelan ser también las más generosas, y las personas más generosas suelan ser con el tiempo las que reciben con mayor abundancia. Hay algo profundamente espiritual en esa dinámica. Cuando das desde la fe y no desde el miedo, estás declarando, con tus propias acciones, que confías en que habrá más. Y esa confianza, sostenida con constancia, termina moldeando la realidad que vives. El tercer elemento, quizás el más ignorado, tiene que ver con el trabajo entendido como vocación, y no como castigo. Existe una tendencia moderna a ver el trabajo como algo que se debe soportar hasta poder escapar de él, como si la vida ideal fuera aquella donde nunca hubiera que esforzarse. Pero la sabiduría antigua enseña algo distinto. El trabajo, cuando se hace con excelencia, con entrega y con sentido de propósito, se convierte en una forma de oración activa, en un acto de dignidad que honra los talentos recibidos. Existe una enseñanza muy antigua sobre los talentos entregados a 3 siervos. Uno recibió 5, otro 2 y otro 1. Los 2 primeros trabajaron con lo que se les dio y lo multiplicaron. El tercero, por miedo, escondió su talento bajo tierra, y al final se lo quitaron incluso a él. Esa historia no habla solamente de dinero. Habla de talento, de tiempo, de energía, de capacidad. Habla de que lo que no se pone en movimiento, lo que se esconde por miedo a perder, termina perdiéndose de todas formas, pero por abandono, no por riesgo. La prosperidad exige movimiento, exige que tomes lo que tienes, por pequeño que parezca, y lo pongas a trabajar con fe, con disciplina y con visión de largo plazo. Y aquí aparece un punto que suele generar resistencia en muchas personas: la disciplina financiera entendida como acto de amor propio y no como restricción cruel. Administrar bien lo poco es, en realidad, la escuela donde se aprende a administrar bien lo mucho. Quien gasta cada centavo que gana en el mismo instante en que lo recibe, quien vive atrapado en la urgencia constante del consumo inmediato, está entrenando a su mente para la escasez perpetua, sin importar cuánto dinero eventualmente llegue a sus manos. En cambio, quien aprende a apartar, a ahorrar con propósito, a dar con generosidad incluso desde la escasez, está construyendo, ladrillo a ladrillo, la estructura interior capaz de sostener algo mucho más grande en el futuro. No es cuestión de privarse de vivir, es cuestión de ordenar prioridades desde una mirada de largo plazo, entendiendo que cada decisión financiera pequeña es, en realidad, una decisión de carácter. Detente un momento y pregúntate honestamente: ¿estoy administrando con fidelidad lo poco que tengo hoy? Si tu respuesta te incomoda, no la escondas. Escribe en los comentarios: hoy elijo administrar con sabiduría lo que tengo. Esa frase escrita con intención puede ser el primer paso hacia un cambio real. Y si quieres seguir construyendo, junto a mí, este camino de orden y abundancia, suscríbete, porque lo que sigue va a tocar una fibra muy profunda dentro de ti. Brian Tracy explica que la claridad de propósito es uno de los factores más determinantes del éxito duradero, y esa claridad se vuelve todavía más poderosa cuando se sostiene, no solamente en la ambición personal, sino en un sentido más amplio de servicio. La prosperidad que perdura no nace del deseo egoísta de acumular, sino del deseo genuino de servir mejor, de ofrecer más valor, de resolver problemas reales para personas reales. Cuando una persona se enfoca únicamente en cuánto puede obtener, su energía se vuelve pequeña, ansiosa, contraída.
Pero cuando esa misma persona se pregunta cómo puede servir mejor, cómo puede aportar más valor, cómo puede ser una bendición concreta en la vida de otros, algo se expande en su interior. Y ese cambio interno, silencioso pero profundo, es el que termina atrayendo oportunidades que antes parecían inalcanzables. Existe una ley espiritual antigua, presente en distintas tradiciones de sabiduría, que dice que quien da generosamente, recibirá generosamente, no como transacción mecánica, sino como consecuencia natural de un corazón que ha aprendido a confiar. Dar el diezmo, entregar una parte de lo recibido como acto de gratitud y confianza, no es simplemente un mandato religioso vacío de sentido práctico. Es, en el fondo, un entrenamiento espiritual poderosísimo. Te obliga a declarar, con tus acciones y no solo con tus palabras, que confías en que hay más de donde eso vino. Quien nunca da porque siente que nunca tiene suficiente, se queda atrapado en un ciclo de escasez que se perpetúa a sí mismo, porque la mente que solo retiene con el tiempo se contrae. En cambio, quien da con alegría, incluso desde lo poco, abre en su interior un espacio de fe que termina reflejándose en su realidad exterior. Pero hay que ser honestos. Activar este código no significa que la prosperidad llegará sin esfuerzo, de manera mágica, como un premio caído del cielo por buena conducta. La fe verdadera nunca ha sido pasiva. La fe verdadera se demuestra en la acción constante, en el trabajo diario, en la disciplina sostenida incluso cuando los resultados tardan en llegar. Hay una diferencia enorme entre la fe que espera sentada y la fe que trabaja de rodillas y se levanta con las manos llenas de intención. La historia está llena de hombres y mujeres que oraron con fervor por su prosperidad mientras, al mismo tiempo, se levantaban cada mañana a trabajar con excelencia, a prepararse, a aprender, a mejorar, a servir mejor a quienes dependían de ellos. La oración sin acción se convierte en pasividad disfrazada de espiritualidad. La acción sin oración se convierte en ansiedad disfrazada de productividad. El verdadero código de prosperidad exige ambas cosas al mismo tiempo: fe profunda y trabajo constante, entrega espiritual y disciplina práctica. Otro elemento fundamental de este código tiene que ver con la paz interior frente al dinero, algo que muy pocas personas logran alcanzar realmente. Existe una ansiedad silenciosa que muchas personas cargan durante años, un miedo constante a no tener suficiente, a perderlo todo, a no ser capaces de sostener a quienes aman. Ese miedo, aunque parezca motivador a corto plazo, termina siendo uno de los mayores obstáculos para la prosperidad real, porque una mente ansiosa toma decisiones desde la urgencia y no desde la sabiduría. Decide desde el pánico y no desde la visión de largo plazo. La verdadera prosperidad exige aprender a soltar el control absoluto, a confiar en que, si haces tu parte con excelencia y con fe, hay una provisión mayor sosteniendo el proceso. Esto no significa dejar de planificar, de ahorrar, de trabajar con disciplina. Significa hacerlo desde la paz y no desde el miedo, porque las decisiones tomadas desde el miedo casi siempre terminan siendo decisiones que perpetúan la escasez. Piensa en cuántas veces el miedo a la escasez ha llevado a alguien a tomar una decisión apresurada, aceptar un trabajo que no honra su verdadero talento solo por miedo a quedarse sin ingresos, rechazar una oportunidad valiosa por miedo a arriesgar lo poco que tiene, o aferrarse con desesperación a algo que ya no le sirve solo porque teme no encontrar algo mejor. El miedo contrae, la fe expande, y la persona que aprende a discernir cuándo está actuando desde el miedo y cuándo está actuando desde la fe verdadera, ha dado un paso gigantesco hacia la activación real de su prosperidad. Es importante también hablar del perdón como parte de este código, porque muy pocas personas relacionan el perdón con la prosperidad, y sin embargo la conexión es profunda. El resentimiento, la amargura guardada durante años hacia alguien que nos hizo daño, hacia una injusticia del pasado, hacia una traición que aún duele, actúa como una fuga invisible de energía vital. Una persona que carga rencor gasta una cantidad enorme de fuerza mental y emocional simplemente sosteniendo ese peso. Energía que podría estar canalizada hacia la creación, hacia el trabajo, hacia el servicio, hacia la construcción de algo nuevo. El perdón no es un acto de debilidad ni una manera de justificar lo injusto. Es en realidad un acto de liberación personal que permite que esa energía atrapada finalmente fluya hacia adelante. No se puede activar plenamente un código de abundancia mientras el corazón sigue atado a heridas del pasado que no han sido soltadas. Si sientes que hay algo del pasado que todavía te pesa, que todavía te frena, quiero invitarte a escribir en los comentarios: hoy suelto lo que ya no puedo cambiar y abro espacio para lo nuevo. No tienes que explicar los detalles, solo tienes que soltarlo. Y si este mensaje te está llegando justo cuando lo necesitabas, suscríbete, porque quiero seguir caminando contigo hacia esa versión más libre y más próspera de ti mismo. Ahora bien, hay algo que se debe decir con total claridad, porque es aquí donde muchas enseñanzas modernas sobre prosperidad se desvían peligrosamente.
Activar este código no significa manipular al universo con pensamientos positivos vacíos, repitiendo afirmaciones sin sustancia mientras se evita el trabajo real. Existe una diferencia enorme entre la fe genuina, sostenida por acción y virtud, y la fantasía disfrazada de espiritualidad que promete resultados sin esfuerzo, sin carácter y sin servicio real a los demás. La verdadera prosperidad no es un truco mental, es la consecuencia natural de una vida ordenada, virtuosa, disciplinada y generosa. No existen atajos para el carácter, no existen fórmulas mágicas para la excelencia. Lo que existe es un camino, exigente pero accesible para cualquiera dispuesto a recorrerlo con humildad y perseverancia. Y aquí conviene detenerse en algo esencial, la humildad como pilar silencioso de toda prosperidad duradera. La soberbia, el orgullo desmedido, la creencia de que todo lo logrado se debe únicamente al propio mérito sin reconocer la ayuda recibida, la providencia, los maestros, las oportunidades que llegaron sin haberlas buscado, termina tarde o temprano generando una caída. La historia está llena de hombres y mujeres que alcanzaron grandes niveles de éxito material y luego lo perdieron todo, no por falta de talento, sino por exceso de orgullo, por desconexión de la gratitud, por olvidar que toda prosperidad verdadera fluye a través de nosotros, no únicamente desde nosotros. La persona verdaderamente próspera entiende que es administradora, no dueña absoluta, de lo que tiene, y esa comprensión, lejos de disminuir su ambición, la vuelve más sabia, más generosa y más sostenible en el tiempo. Piensa también en el poder silencioso de la constancia. La prosperidad rara vez llega de golpe. Llega gota a gota, decisión tras decisión, día tras día, en la acumulación invisible de pequeños actos de disciplina que, vistos de forma aislada, parecen insignificantes, pero que, sostenidos en el tiempo, terminan construyendo algo sólido e imposible de derribar fácilmente. El problema es que la mayoría de las personas abandona justo antes de que esa acumulación silenciosa comience a manifestarse visiblemente. Se cansan, se desaniman, comparan su capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona, y sueltan el proceso justo cuando estaban más cerca de ver los primeros frutos. La perseverancia, sostenida con fe y con paciencia, es quizás el ingrediente más subestimado de todo el código de prosperidad. Hablemos también del entorno, porque nadie activa su código de abundancia en completo aislamiento del ambiente que lo rodea. Las personas con las que compartes tu tiempo, tus conversaciones, tus expectativas cotidianas, terminan moldeando, de forma sutil pero constante, tu propia visión de lo posible. Si te rodeas constantemente de personas que normalizan la queja, la resignación, el conformismo y la desconfianza hacia cualquier forma de progreso, tu propia mente comenzará a absorber esas creencias sin que te des cuenta. No se trata de abandonar a quienes amas ni de volverse una persona fría o distante. Se trata de ser consciente de las influencias que alimentas y buscar, con intención, espacios, conversaciones y relaciones que nutran la fe, el crecimiento y la visión de un futuro mejor. La compañía que eliges, más de lo que muchos imaginan, participa activamente en la construcción o en la destrucción de tu propia prosperidad. Una de las enseñanzas más poderosas de Brian Tracy es que las personas de mayor éxito no son necesariamente las más talentosas, sino las que desarrollan el hábito de tomar decisiones alineadas con sus metas de manera constante, incluso cuando esas decisiones son incómodas. Aplicado al terreno de la prosperidad espiritual y material, esto significa que activar el código no depende de un momento de inspiración extraordinaria, sino de decisiones repetidas todos los días. La decisión de levantarse temprano y trabajar con excelencia, la decisión de agradecer incluso en tiempos difíciles, la decisión de dar en lugar de retener, la decisión de perdonar en lugar de guardar rencor, la decisión de confiar en lugar de vivir dominado por el miedo. Ninguna de estas decisiones, tomada de forma aislada, transforma una vida, pero sostenidas a lo largo de meses y años, construyen inevitablemente un carácter capaz de sostener, administrar y multiplicar la abundancia que llega. Es momento de hablar también del propósito, porque la prosperidad sin propósito termina siendo vacía, incluso cuando es materialmente abundante. Existen personas que han acumulado grandes fortunas y, sin embargo, viven atrapadas en una insatisfacción profunda, porque nunca conectaron esa abundancia con un sentido más grande que ellos mismos. La verdadera riqueza no se mide únicamente en cifras, se mide también en la capacidad de una persona para usar lo que tiene con el fin de servir, de aportar, de dejar huella positiva en la vida de otros. Cuando el propósito y la prosperidad se entrelazan, el dinero deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una herramienta poderosa al servicio de algo más trascendente, la familia, la comunidad, la fe, el legado. Y es precisamente en ese punto donde el código de prosperidad alcanza su forma más completa y más sostenible, porque una persona que trabaja y prospera con propósito trascendente rara vez se detiene ante los obstáculos, porque su motivación no depende únicamente de sí misma.
Antes de continuar, quiero que te detengas un instante y escribas en los comentarios cuál es el propósito más grande detrás de tu deseo de prosperar. No lo pienses demasiado, solo escríbelo con honestidad. Mi propósito detrás de la abundancia es... Esa simple reflexión puede reordenar por completo la manera en que persigues tus metas. Y si quieres seguir descubriendo, junto a mí, cómo activar cada parte de este código en tu propia vida, suscríbete, porque aún queda un camino profundo por recorrer juntos. Llegados a este punto, conviene volver la mirada hacia adentro una vez más, porque todo lo que se ha compartido hasta aquí converge en una sola verdad central. La prosperidad no es algo que se persigue desde afuera hacia adentro, sino algo que se construye desde adentro hacia afuera. El orden mental, la gratitud profunda, el trabajo entendido como vocación, la disciplina financiera, el servicio genuino, la generosidad sostenida, el perdón liberador, la humildad silenciosa, la constancia paciente y el propósito trascendente, no son piezas separadas de una fórmula mecánica. Son, en conjunto, el reflejo visible de una vida interiormente ordenada. Y cuando esa vida interior se ordena, con paciencia, con fe y con disciplina, la abundancia exterior deja de ser algo que se persigue con desesperación y se convierte, casi con naturalidad, en la consecuencia lógica de quien te has convertido. Según Brian Tracy, el mayor obstáculo para el éxito casi nunca es la falta de oportunidades externas, sino la falta de claridad y de compromiso interior. Y esta enseñanza aplica con una precisión asombrosa al tema de la prosperidad espiritual. Las oportunidades no faltan. Lo que muchas veces falta es la persona interiormente preparada para reconocerlas, sostenerlas y multiplicarlas con sabiduría. Por eso activar el código de la prosperidad no es un evento único, no es una oración que se dice una sola vez esperando resultados inmediatos, no es un ritual mágico repetido sin comprensión. Es un proceso de transformación profunda, sostenido día tras día, decisión tras decisión, hasta que ese nuevo orden interior se convierte en la forma natural de habitar el mundo. Si hoy sientes que llevas años esforzándote sin ver los frutos que esperabas, quiero decirte algo con toda honestidad. Quizás el problema nunca fue la falta de esfuerzo. Quizás el problema fue intentar construir abundancia exterior sobre una base interior todavía desordenada, todavía cargada de miedo, de resentimiento, de creencias heredadas que nunca fueron cuestionadas. Pero eso no es una condena, es una invitación. Cada día que comienza es una nueva oportunidad para ordenar ese interior, para sembrar en tierra preparada, para trabajar con excelencia, para dar con generosidad, para confiar con fe, y para caminar hacia adelante incluso cuando los resultados todavía no se ven con claridad. La cosecha siempre llega después de la siembra, nunca antes. Y quien entiende esta verdad profunda, deja de exigir resultados inmediatos y comienza, con paciencia y con fortaleza, a construir algo verdaderamente duradero. Hay todavía un último matiz de este código que rara vez se menciona, y es la manera en que la prosperidad verdadera aprende a convivir con la espera. Vivimos en una época que ha perdido casi por completo la capacidad de esperar con fe. Queremos resultados inmediatos, confirmaciones rápidas, señales claras de que el esfuerzo está funcionando, y cuando esas señales no llegan en el tiempo que esperábamos, muchos concluyen, equivocadamente, que el camino elegido estaba mal desde el inicio. Pero existe una diferencia enorme entre esperar con ansiedad y esperar con fe activa. Esperar con ansiedad desgasta, paraliza, siembra dudas constantes que terminan saboteando el propio esfuerzo. Esperar con fe activa, en cambio, significa seguir trabajando, seguir sembrando, seguir ordenando el interior, sin necesidad de que el fruto se vea todavía, confiando en que el proceso, aunque invisible, está avanzando bajo la superficie, como una raíz que crece en silencio antes de que el árbol se haga visible sobre la tierra. Las personas que finalmente ven manifestada una prosperidad sólida y duradera son, casi siempre, las que aprendieron a sostener esa espera activa sin abandonar el trabajo ni la fe, incluso en los tramos más silenciosos del camino, cuando parecía que nada estaba cambiando. Y quizás ese sea el punto exacto donde tú te encuentras hoy, en medio de una espera que se siente larga, en medio de un esfuerzo que todavía no muestra el fruto esperado, preguntándote si vale la pena seguir sembrando en una tierra que parece no responder. Quiero decirte, con toda la honestidad posible, que la tierra sí está respondiendo, aunque tus ojos todavía no puedan verlo. Cada acto de orden interior, cada decisión tomada con fe, cada momento de disciplina sostenida en silencio, se está acumulando, capa sobre capa, construyendo una base cada vez más firme para lo que está por venir. La raíz que no se ve es, casi siempre, la que sostiene el árbol más fuerte. Quiero cerrar con algo que quizás necesitas escuchar hoy más que nunca. No naciste para vivir atrapado en la escasez, ni material ni espiritual. Fuiste creado con un propósito, con talentos únicos, con una capacidad de crear, de servir y de multiplicar que muchas veces permanece dormida bajo capas de miedo, de dudas y de creencias limitantes.
Activar el código de la prosperidad no significa convertirte en alguien obsesionado con el dinero, significa convertirte en la versión más ordenada, más agradecida, más generosa y más disciplinada de ti mismo, y permitir que esa transformación interior se refleje, de manera natural, en cada área de tu vida. El camino exige paciencia, exige fe, exige trabajo constante incluso cuando nadie te ve ni te aplaude. Pero si te mantienes firme, si sigues sembrando aunque la cosecha tarde en llegar, si sigues confiando aunque el camino se vuelva incierto, un día mirarás atrás y comprenderás que la verdadera prosperidad nunca dependió de la suerte, sino de la decisión constante de ordenar tu interior hasta convertirte en un canal imposible de detener para la abundancia que siempre estuvo destinada a fluir a través de ti.